Bueno, nuevamente conversando con el doctor Rubén Flores Daipkevicius, conversando con un amigo, conversando con un investigador, conversando con un escritor, conversando con un constitucionalista, conversando con un doctor en Derecho y Ciencias Sociales. ¿Con cuántos personajes podemos conversar en uno mismo que reúne esa condición de ser un académico, de ser un científico del derecho y nada más y nada menos que del derecho constitucional, que todos ustedes saben que yo soy un enamorado de ese derecho? ¿Por qué? Porque soy enamorado del proyecto occidental de una sociedad abierta cuyo modelo sea una república democrática y que tengamos un Estado de Derecho. Artículo 82 de la Constitución de la República, como muy bien lo enseñó el doctor Rubén Flores Daipkevicius. ¿Cómo te va, Rubén? Gracias por estar conmigo nuevamente. Y Hola con todos Rubén. nosotros, porque no solo conmigo, a través de estar conmigo estás con un montón de gente que cada vez me escuchan más. ¿Sabés qué dicen Me- por ahí mis detractores? Mirá que tengo ah, buenos detractores, son inteligentes, ¿eh? ¿Qué Dicen que dicen? yo soy muy inteligente porque me armé un kiosquito donde yo estoy viviendo de él y tengo financiadores y eso, creando una especie de personaje paranoico con la teoría del complot, viendo comunistas por todos lados. Pero que me siguen porque soy muy divertido, incluso y que es muy interesante escuchar que todo yo lo analizo concibiendo que hay una causa de todo esto que es el marxismo, el comunismo. Bueno, son detractores del comunismo, justamente, ¿no? Son los comunistas. Bueno, en definitiva, lo peor que puede. Buenas tardes, buen día. Es un gusto estar con ustedes, es un gusto estar contigo, Rubén. Es un gusto estar con nuestra querida audiencia. Y con respecto a eso, lo más importante siempre es no pasar ignorado, es peor pasar ignorado. Claro. Eh, 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 yo siempre doy una metáfora que es, o una imagen que es muy Mm. clara. Está el que hace, el que va caminando por la calle, y está el que está balconeando, el que te está mirando y opina sobre lo que vos haces. Bueno, yo siempre prefería hacer. Bien. O sea, yo no balconeo. Y bueno, los demás que balconeen y que piensen lo que Claro, piensen, yo exacto. trato de manejarme de acuerdo a mis principios, tratando de no agredir a nadie y nada Claro, más. claro, Se claro. terminó. Es así. Y lo demás, y ya está. Esa es la verdad de la milanesa, ¿no? Y Como ya está. dice Axel Kaiser, viste, en El Economista Callejero, una gran verdad. Mm. ¿Qué propone un sistema abierto, el sistema capitalista de mercado, una república, un Estado de Derecho? ¿Y qué vos tenés que hacer? Tenés que producir, tenés que crear, tenés que tener una disciplina de trabajo también, porque el ser humano, los seres humanos estamos sometidos a qué? A la escasez de recursos, por lo tanto hay que Claro, claro, producirlos, hay que hacerlos. ¿Cuántos claro. hicieron cosas que antes no teníamos y que hoy las disfrutamos como si fuera el sol de todos los días? Y fue gracias a unos pocos emprendedores, empresarios, que se la jugaron en sus capitales, que sabían arriesgar, que saben crear. No se trata de eso. La mayoría de la gente no hace nada, simplemente está dispuesta a recibir lo que se Exactamente. hace. Bueno, Rubén, lo cierto es que están los que hacen, ¿no? Exacto. Están aquellos constituyentes que hacen un modelo de país, que hacen a una constitución, que hacen a un conjunto de principios, de mandatos que le dan a, a esta tecnología, a esta ingeniería y arquitectura, quizá creo que más bella o igualmente bella, por ejemplo, que la Catedral de San Pedro, que tuvo tantos constructores a través del tiempo para concebir una magnificencia que representa un universo religioso. Esto representa un universo jurídico, político, de sociedad abierta, libre, que precisamente tenga eso, emprendedores, capital privado, propiedad privada, y que todo se conjugue naturalmente en un sistema de colaboración. Eso sería la sociedad de mercado, sociedad abierta, liberal, democrática. El Ujú. comunismo, que dice que yo los veo en todos lados, que lo veo en todos lados, quiere tirar eso, ¿no? Lo quiere tirar abajo. Por ejemplo, el plebiscito del PCNT que dice, no, por la Constitución vamos a eliminar la propiedad privada financiera, vamos a eliminar la actividad financiera de tres financieras, vamos a eliminar 22.600 millones de dólares de ahorristas que ahorraron durante tanto tiempo por Constitución, y vamos a robar eso, vamos a confiscar eso. Hoy llama a mi sobrino que está averiguando para pasarse a la capitalización y ahorro. Hace 2 meses que le sacan el cuerpo, le quitan el bulto, le dicen para adelante, y me cayó la ficha y digo, ¿sabes por qué, Valentino? Porque están con la incertidumbre de este plebiscito. Claro, yo pensé lo mismo, tío. Ninguna, ni Sura, ni nada. Antes dice que era rapidísimo, ahora como que sí, después le va a dar un consultor, le va a explicar y queda ahí desde abril, junio. Mira. ¿Viste cómo trancan el mercado? ¿Viste cómo ya están perjudicando? Y eso es lo pernicioso que yo decía, que tiene esta convivencia con estas ideologías y estos grupos corporativos de poder, Partido Comunista del Uruguay, PCNT, Foro San Pablo, que nos está perjudicando ya en esto. Ya se retrajo el mercado de capitales. ¿Por qué? Y porque tenés en puerta un plebiscito que dice todo lo que acabo de decir. No es jodita esto. Están No, sí, atentando claro. contra la Claro, claro, Constitución. claro, claro, claro.
Claro. Es un tema que las consecuencias económicas. Y constitucionales, porque esto Sí, se sí, pone sí, en la sí, 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 sí. Constitución y chao. Está ahí, claro, y se petrifica. ¿Te paso otro Al dato? pon- ¿Te paso otro Mm, dato que te va a interesar? ¿Te acordás que yo no, predicaba y les decía, no tienen que ir por la Constitución, parece que está de moda, no tienen que usar la Constitución para plantear el máximo interés de los préstamos, porque el artículo 52 dice claramente que eso es materia reservada de la ley, te lo explica texto expreso, eso se arregla por ley, o se arregla por un acuerdo entre las partes, entre privados, entre los bancos, se hace o por decreto, pero no toques la Constitución para establecer un máximo límite de los intereses de los préstamos y tampoco para hacer una condonación de deuda. No es la Constitución para eso. ¿Viste lo que pasó? El Banco mm, Central del Uruguay y Banco República van a hacer un acuerdo con la banca privada para llegar a una condonación de deuda, para establecer facilidades de pago por los deudores que hay de los préstamos personales. Ese bolsón de deudores, ¿cuánto hace que está eso? Hace un mundo de años, ¿no? sí, Bueno, se va a sí, resolver sí. por esa vía. O sea, los hechos están demostrando que teníamos razón, que tenemos razón. No hay que tocar la Constitución por esas cosas. No sé si opinas lo mismo. No, ¿No? la Constitución está inflada completamente. Sí. Está totalmente inflada. Nosotros no podemos estar por corporativismos del que fueren, ¿eh? El que Del que fuere, el que fueren. fuere, el que fuere. De que fuere, o sea, de derecha, de izquierda, de Sí. centro, donde vos quieras. Estoy hablando técnicamente. Vos no Mm. podés estar continuamente agregando elementos a la Constitución, porque la Constitución, imagínense ustedes lo que es la Constitución de Estados Unidos, una Constitución brevísima. Sí, sí, sí. Es decir, se establecen los elementos fundamentales, la organización del gobierno, se reconocen los derechos y las garantías y muy poco Y más. Es los decir, planes y cometidos del Estado, como las políticas de Estado que la Constitución establece, dando los poderes, limitación de los poderes, jerarquía de las y normas, nada ya más. está, Sí, ya sí, está, sí, sí, ya está, ya está. ya está. Es decir, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un BPS por Constitución. Tenemos un Banco Central por Constitución. Tenemos una Universidad de la República por Constitución. Es Tenemos necesario. empresas por Constitución, servicios Bueno, descentralizados, entes autónomos. claro, entonces, ¿qué pasa? Todo el régimen de recursos administrativos por Constitución. Sí, Regulado en la Constitución, cuando se sí. podía regular perfectamente por la ley, Por ley, claro. por Claro. ley, por ley. Entonces, tenemos una Constitución más que recontrainflada, con 332 artículos y Sí. una cantidad Z segundas, ya no nos alcanzan las Sí, letras acá para. tengo un montón de apéndices es impresionante esto, ¿eh? Y Ahora, seguimos, y seguimos agregando, y seguimos agregando, y seguimos agregando. sí, Es decir, hay cosas que podrán ser discutibles o no, pero sin entrar en ningún tema en especial, pero hay cosas que no van en la Constitución. Está inflada está completamente. inflada, La está inflada. Constitución está Sí, muy sí, inflada y se sí. sigue inflando y cualquier cosa, la Constitución, es decir, el tema de la usura, yo qué sé, digo, Hacen de la es algo. Constitución una ley, no, la Constitución no está para legislar, ¿no? No, La no, no, Constitución, no, da los grandes lineamientos, está para dar los grandes lineamientos, establecer los poderes del Estado, mm, establecer los poderes del Estado, como dijiste, la ideología, los, i- los mencionar las principios, garantías, ¿no? Los principios, los por ejemplo, principios. inamovibles, ¿no? Igualdad ante la ley, seguridad jurídica, principio de Sí, sí, legalidad, principios. y nada Claro, más, y ya y está. nada Y, más. y lo que dice algo muy sabio Hayek en su libro, que es una gran teoría de Estado para mí, Los Fundamentos de la Libertad, dice, la Constitución establece entre los principios las funciones o las potestades y los límites de los poderes. Y es lo que hace nuestra Ya está, Constitución, ya está, sabiamente, ya está, claro, ya está, ya y ya con eso está. alcanza. Claro, claro. Y eso que decís es cierto, muy inflada. Entonces, claro, esta constitución empieza a estar manipulada a través de un periodo de la historia, ¿no? Está manipulada políticamente del lado que sea. Pero ahora tenemos un condimento muy fuerte de que, de inconstitucionalidades, que lo habíamos hablado contigo, en un montón de leyes de orden público. Y yo le explico a la gente, la ley de orden público es la que te establece una relación entre el Estado y vos, el Estado y los particulares. Es la que establece las relaciones que el Estado tiene con su pueblo, con su subordinado, y entre sí, entre el Estado también.
Es todo eso que hace el derecho público. Bueno, esas leyes, por ejemplo, la que nos creó un nuevo sistema penal fiscal, Código del Procedimiento Penal, creo que se llama así, no es Código del Proceso, Código del Procedimiento. La ley de la Fiscalía General de la Nación, que es una ley que establece la organización de los fiscales para llevar a cabo esos cometidos del Código del Procedimiento Penal. Tenemos la ley, por ejemplo, que ha creado República FAP, que es inconstitucional brutalmente. La Constitución prohíbe a texto expreso que más de una empresa del Estado se haga una fusión para crear una tercera empresa. Acá son tres: BPS, Banco del Ujú, Seguro y el Banco República. Es decir, ujú. tenemos la ley que promulga que en el Uruguay hubo terrorismo de Estado del año 1968 a 1985. Tenemos una ley que promulga entonces una ley, una Fiscalía de Lesa Humanidad, que en coincidencia con esa ley, concibiéndose que el Estado uruguayo fue terrorista, persigue delitos de lesa humanidad, pero los persigue mal porque los persigue hacia el pasado violando un principio del derecho penal, ¿no? La irretroactividad de la ley penal inexistente en el pasado y el artículo 15 del Código Penal. Todo eso, ¿por qué lo menciono ahora? Que lo hago siempre y lo estoy explicando. Porque sistemáticamente se ha provocado un desmantelamiento del Estado de Derecho desobedeciendo a la Constitución de la República y que interrumpiendo lo que es un verdadero proceso representativo. Nuestro poder legislativo no legisla Estado de Derecho y no representa lo que el constituyente dice. En eso consiste la representatividad en primer término. Y a posteriori, la representatividad en segundo término es en el delegado de función que le damos nosotros. Le delegamos esa función para que represente a esta Carta Magna, a esta ley suprema, no para que represente cualquier cosa, no para que De haga acuerdo. del Estado una especie de Estado ideológico o de modelo político. Uruguay ya llegó a ese extremo. Y ahora ya van por la Constitución. Ahora dicen, no, ahora queremos agarrar la Constitución y con la justificación de que estamos en desacuerdo con esta reforma de la seguridad social, atacamos la propiedad privada, porque atacar tres empresas privadas, eliminar por Constitución la actividad de empresas financieras privadas, eliminar por Constitución, prohibir y confiscar el dinero de 1.000.000, casi 600.000 ahorristas, bueno, es un atentado para mí, directamente a los principios de la Constitución, cuando nos dice el derecho de propiedad es un derecho inviolable, Claro. excepto que por ley de interés público. Es impresionante, Rubén. No. Y lo mismo sucede, por ejemplo, no es tan así, pero era el tema que íbamos a hablar hoy, el tema de los funcionarios públicos. El tema de los funcionarios públicos, que es un tema que está bien regulado en la Constitución de la República, que necesita ley y punto. Sí, O sea, entonces nos sale por ley y le buscamos, que es otra de las cosas que hemos visto por todos, que hemos visto en estos últimos años continuamente. Nos sale por acá, la buscamos por allá. Y si nos sale por allá, buscamos la que buscamos anteriormente e insistimos, aunque ya precluyó, o sea, ya finalizó, ya se hizo una vez, ya está. sí, 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 Es es decir, así. entonces buscamos por acá. No sale por ley, la buscamos por constitución. No sale por constitución, la buscamos por ley. Si no, si lo buscamos por una reforma constitucional, pero no se aprobó, buscamos de vuelta. Sí. Y, viste, digo, es una cosa que ya es, Y es muy es evidente, ¿eh? gruesa, es Es gruesa, es gruesa. gruesa, es gruesa. Bueno, eso que decís, el ejemplo claro de ello fue el referéndum plebiscito contra la ley de caducidad. La Eso es buscamos claro. por el referéndum, la buscamos por el plebiscito, no salió, llegaron a ser gobierno, ahora vamos por el lado de la legislación, una ley que la derogue. Es impresionante, ¿no? Ellos que decían, no, nosotros creemos en la democracia directa, creemos en que el pueblo, si el pueblo dice que tiene interés en cambiar, bueno, esto es muy democrático. Y después fueron por lo que ellos reniegan, fueron por la democracia representativa. Y lo mismo con el tema de los funcionarios públicos, que como bien decís, está perfectamente consignado en la Constitución, artículo 58, artículo 59, el resto de los artículos que hablan de los funcionarios de, por ejemplo, las empresas del Estado. Déjame ver un poquito, pará. Pero mirá, lo habíamos visto contigo esto. Sí, Y ya lo el habíamos artículo visto. 61, tenés el artículo 62. Bueno, el artículo 58 que dice que los funcionarios están al servicio de la nación. ¿Qué quiere decir? Que el funcionario se integra a los cometidos del Estado de acuerdo a las políticas de Estado que están establecidas en la Constitución. Bueno, acá hay dos bibliotecas, muy complicado entrar en ese tema. ¿Es el funcionario público realmente empleado? ¿Es un asalariado como el que trabaja en la actividad privada? Para toda una doctrina no. Es un funcionario del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no es solo. El Estado somos los seres humanos, ¿no? Claro, claro, Pero claro. tiene que cumplir funciones. ¿Y la función quién las cumple? El ciudadano que se dispuso a integrarse a las funciones del Estado. Por eso Claro. es un subordinado directo a la jerarquía.
No, por ejemplo, no puede Claro. tener externalidad. De ahí que está prohibido el proselitismo, por ejemplo. Un funcionario público, para mí, interpreto yo, Rubén. Vos Sí, después sí, sí, corregime sí, si no. sí. Yo creo que considero, de acuerdo a este texto constitucional, que un funcionario público no puede ser representado por un sindicato porque es una externalidad de la función pública. No puede obedecer a dos autoridades. Obedece a la autoridad inmediata superior jerárquica porque el funcionario público está sometido a esa jerarquía piramidal del Estado. El tema de los funcionarios es un tema muy claro. Este artículo 58, perdóname que te haya interrumpido, Mm, es muy claro este artículo 58, es decir, aquí lo que estamos hablando son de los funcionarios de carrera, es decir, exacto, exacto. si estamos hablando del funcionario no de los funcionarios No es políticos, el funcionario político. No, ni es el funcionario de particular confianza del político, que es un no. político, que es un político también, Claro, pero claro, digo, claro. es un político también, aunque no es designado por el pueblo, esa es la diferencia. Este es el Pero funcionario que está haciendo su carrera administrativa, que entró al Estado, que entró por concurso, es claro, el funcionario de carrera. Claro, como el 95, 98% de los claro, funcionarios. claro. Y bueno, y lo que tiene que ver y lo que tiene que ver con el tema de los gobiernos departamentales y el ingreso a la función pública. Ah, Evidentemente los gobiernos departamentales tienen una autonomía muy importante porque justamente son gobiernos departamentales departamentales, ahora. gobiernos, que son gobiernos. Mm, Entonces, y ahora explico ese concepto. Y por tal motivo tienen función legislativa, por eso son gobiernos. exacto. Entonces, nos encontramos con que en un gobierno de centro, para decirlo de alguna manera, nos encontramos con intendencias de izquierda, como la Intendencia de Montevideo, que tiene una política diferente al gobierno central, Claro, en determinados temas, claro. que son temas específicos del Sí, gobierno sí. departamental. Entonces, tienen determinadas autonomías, pero esas autonomías, Mm, la Constitución permite dictar normas generales sí, con un quórum especial, sí, garantista de la sí. autonomía, que perfectamente, si el sistema político se pusiera de acuerdo, Mm, podría regularse este ingreso por concurso o sorteo y punto. O si no se ponen de acuerdo, punto, no se ponen de acuerdo. Entonces, si no se ponen de acuerdo, mm. no debería irse por una reforma constitucional. No, no, Porque no, no, no. no nos ponemos de acuerdo y bueno, vamos por una reforma constitucional. Y lo ¿Mm? dice la Constitución, ¿eh? Por ejemplo, Claramente, artículo 62. Los gobiernos departamentales sancionarán el estatuto para sus funcionarios. Ya está. punto, ¿Qué están punto. hablando de reforma? ¿Te acordás que te lo había comunicado en un chat privado que estuvimos Claro, conversando de este tema? Y después dice, ajustándose a las normas establecidas en los artículos precedentes. Pues ya viene del artículo anterior. Y mientras pero no lo claro, hagan, dice todavía, mirá, se remite al régimen general. Y mientras no lo hagan, regirán para las disposiciones que la ley establezca para los funcionarios claro, públicos. ¿Por qué? Porque la la ley. Constitución dice que la ley debe establecer el estatuto del funcionario público. ¿Qué quiere decir esto? El funcionario público en cuanto al régimen de ingreso a la función pública, el régimen de la carrera, categorías laborales, etcétera. Y no olvidemos el artículo 214 que establece como premisa fundamental la obligatoriedad que tiene el Poder Ejecutivo de establecer la organización, la estructura administrativa en la ley presupuestal con los escalafones laborales incluso y el modo de ingreso de los funcionarios públicos. Ese mismo artículo a mí me desprende la interpretación de que no tiene, y estos otros artículos, y el artículo 58 y 59, el Estado a través del gobierno no tiene que negociar nada con sindicatos de funcionarios públicos. Está clarísimo. Pero hoy tenemos, ahí mirá, me trajiste a colación otra ley, la ley de los convenios colectivos que para mí es brutalmente inconstitucional. Porque lo que está permitiendo es que una corporación sindical presione y extorsione a un gobierno que por constitución no tiene que ser extorsionado a generar políticas de ingresos, políticas salariales, políticas de los funcionarios públicos. ¿Y sabés qué condiciona, Rubén, ahí? La política Mm, macroeconómica del país. Está claro. condicionando la política macroeconómica. Es impresionante cómo se ha corporativizado el Estado uruguayo, para mí, post dictadura. Después de la dictadura comienza todo esto con los convenios colectivos que se inician con Julio María Sanguinetti. No lo hizo por ley, ahí lo hizo por resolución del Poder Ejecutivo a través de un acto administrativo, pero luego en el gobierno de Tabaré Vázquez se sanciona, ni cortos ni perezosos, los comunistas que yo veo en todas partes sancionaron la ley.
de convenios colectivos. Y esa ley este gobierno no la tocó, por supuesto. Bueno, este gobierno no tocó nada, ¿no? O sea, es un gobierno prácticamente administrador del modelo agendado por la Agenda 2030 y con unos condimentos Foro de San Pablo importantes, ¿no? ¿Qué tema, Rubén? La Constitución ya prácticamente es sistemático lo que veo. Es, Es algo así como una campaña sistemática de desmantelamiento de nuestro Estado de Derecho. es muy claro este tema. Mm, El tema que nos convoca hoy es muy claro. Mira el artículo 64. mm, La ley, por 2/3 del total de componentes, es una mayoría muy especial, hay sí, que, eso te lo reconozco, sí. podrá establecer normas especiales que por su generalidad o naturaleza serán aplicables a todos los funcionarios de los gobiernos departamentales. Está perfecto. Acá es claro que se regula por ley Por el ley, tema, ¿no? exacto. Por ley. Es decir, inclusive vos hoy leías con precisión el tema de ley, Ley. de acuerdo a la ley. Es decir, entonces es otro plebiscito que se ha mencionado y que también Es no tiene, groseramente, no tiene sustento constitucional no tiene porque sustento. no tiene, no No tiene tiene. sustento, pero además vuelvo a ese sistema. Es decir, Mm. y acá no hablo ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para el centro, ni nada que se le parezca. Es decir, no me sale esta, no puedo hacerlo por ley, bueno, lo hago por constitución. Si no lo puedo hacer por constitución, lo Sí, hago por ley. sí, Y si lo hice, lo traté de hacer por constitución y no me salió, y bueno, dentro de unos años lo hago de vuelta. es así, es así. Entonces estamos continuamente repitiendo e Fa. insistiendo con argumentos que tienen mucho que ver con lobbies, es decir, con Estamos asociaciones. repitiendo un argumento del bochazo, ¿no? Si yo repito eso, Constitucional 2 lo pierdo a cada rato como materia, la pierdo. ¿No? Claro, porque me Claro, claro, dicen, usted, claro, usted claro, claro. señor, ¿conoce lo que es el principio de la materia reservada a la ley y lo que es constitucional? Está lo que es constitucional y lo que es materia reservada a la ley. La Constitución a cada rato. Esto es por ley, esto es por ley. Esto fue lo Y vienen estos tipos y como decís vos, insisten por este lado y lo metemos por constitución. No, señor, no ve que la Constitución dice que no es por ley, no por constitución. Y agrego algo acá. Es todo el sistema político, pero también es todo el sistema. La Corte Electoral también acepta que esto sea así y solo se limitan al aspecto formal. Bueno, están presentadas en orden las papeletas, reunieron las mayores. Ah, bueno, señor, si nos quedamos en la cáscara formal. ¿Y el contenido qué pasa? Y no hay argumentos para decir, no, esto no es pertinente, porque esto es por ley, no, la Constitución no habilita, no permite esto. Yo qué sé. La Constitución es algo que el tema no es, la Constitución es un documento muy bien elaborado. Es un documento muy claro, inflado, pero muy claro, Sí, y que a veces los intereses políticos hacen que no se respete como se debería. exacto. Y entonces aparecen argumentos, yo no quiero repetir un argumento que se dice continuamente, es decir, vamos a aumentar la Guardia Republicana o vamos a disminuir la Guardia Ah, Republicana, o es decir, digo, por el tema de la seguridad, es decir, sí. estoy recordando un candidato que lo dijo, después hay otro Mira, yo hace candidato. poco yo lo analicé el tema, viste que yo no tengo pelos en la lengua, ¿no? No tengo nada. Mm. Y Gandini dice, vamos a sacar a los militares. No, Gandini, Otra vez lo mismo. Bueno, no, yo lo tenía ahí, porque no lo no, mencioné, yo lo tenía ahí. porque no Ese era, es no entender el tema, no están estudiando lo eso, complejo de ese era esto. ese era más claro que el tema de la Claro, Guardia Republicana. Me callé la boca y no lo mencioné porque el nombre es muy claro, claro de dónde claro. venía, porque lo menciono de vuelta ahora Eh, con esta masacre que hubo estos En días. Maracaná, Digo, barrio Maracaná. sí, 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 una masacre. Este, eh, y otra vez con Eh, ese tema, entonces volvemos a la discusión eh. de cuando salieron los militares en el 70 o no, y sí, aquello y lo otro. Y yo realmente, son temas de difícil solución, pero ese tema No, ya pero está mira, bastante escuchame mañana, discutido. mira que está muy estudiado este tema, ¿eh? Está muy Claro, mañana está escuchame porque bastante discutido, está muy está discutido. estudiado esto, ¿sí? Porque, mira, esto lo hago rápido. De los cuatro libros, el último libro del ingeniero y magíster en políticas públicas, Alejandro Peña Esclusa, venezolano, Un año preso político en el CEDIM.
de Venezuela, escribió esos 4 libros sobre el Foro de San Pablo. ¿Cómo funciona el Foro de San Pablo? ¿Qué es el Foro de San Pablo? Y prácticamente pensé que hubiera hablado con él toda la vida, porque dice lo mismo. Te dice, en Uruguay el proyecto para Uruguay es así. Es provocar el conflicto e instalar la cultura marxista. Porque todo esto es cultura marxista. Se instala en los medios de comunicación, en la universidad, cooptar la universidad, los medios de comunicación y las organizaciones sociales. Y la gran bandera del nuevo marxismo cultural, ¿cuál es? Es la perspectiva de género. Instalan todo lo que está en el género. Entonces tenés la ley de género, justicia de género, fiscalía de género, tenés la educación vinculada al género. Y la otra estrategia, ¿cuál es? Provocar el conflicto. Las bibliotecas de sus doctrinos, todos plantean a que tienen que provocar el conflicto para desestabilizar. En Uruguay, el plan ¿cuál Bueno, es? Es enfrentar a los grupos narcotraficantes, que son la primera línea de combate que tienen las huestes revolucionarias del Foro de San Pablo para ir al socialismo siglo XXI, es la primera línea de combate, es provocar el conflicto con la policía y el ejército. ¿Para qué? Para provocar muertos y heridos y victimizarse, con una justicia que es bastante endeble, que es esta fiscalicia que tenemos. ¿Viste que es más complejo? No es, vamos a sacar a los militares a la calle, no, porque los quedan regalados, no vas a arreglar nada, ellos están deseando que ocurra un muerto, que hayan heridos, porque vos te vas a enfrentar con ejército, no sé qué se piensa que se van a enfrentar con qué. Tienen conexiones internacionales, hay ya no lavado tengo de duda. dinero, pero esto es mucho más complejo. Pero, Rubén, ¿cuánto hace que hablamos de esto? Se instaló en los 15 años de Frente Amplio. Uruguay es un narcoestado si produce marihuana. ¿De dónde compró? Nadie Bueno, pregunta eso. ahora otra vez empezamos a hablar sobre la reforma de la ley de lavado de activos. Es Ah, decir, salió el secretario general de la CENACLAF, de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos, a hablar precisamente de que ahora la CENACLAF se iba a encargar como sujeto obligado al control mm, de lavado de activos en la venta de los autos de alta de gama. alta gama. Se nos va el Entonces, de video, alta Rubén. gama. Mm. Entonces, y seguimos en ese mismo tema. Es decir, Vamos a seguir sobre ese tema en la próxima. ¿Te parece el tema de los sí, funcionarios? sobre el Y lavado de estos temas activos. que, lavado de activos, que eso está vinculado a un montón de cosas, ¿eh? Todo esto que estamos Sí, sí, hablando. sí, sí, Y podemos ir a sí. ejemplos internacionales para ilustrar más al público de qué se Sí, trata. por Porque supuesto, acá por hasta podemos supuesto. hablar hasta del Hezbollah, pero mirá, tanto hay acá Sí, vinculado. sí, 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 sí. sí, claramente, Rubén, te agradezco un claramente. montón, como siempre, poder conversar contigo, que además estás refrendando lo que yo opino. Está bueno que la gente, bueno, vea que hay un constitucionalista que sí, no como otro, que como dice, no sé si es el nieto de Gamarra, que dice, hay que desacralizar la constitución. Pero mirá qué término, podemos también hablar de desacralizar, pero le gustó ese término. Qué sinvergüenza que son, ¿no? Bueno, Desacralizar. te mando un abrazo, Te te mando un mando un abrazo. abrazo grande, te mando un abrazo.